Ok, pues buenas noches y bienvenidos a esta clase. Es nuestra tercera clase, pero es la segunda lección de aquí porque la primera es una introducción. Entonces tenemos una pregunta de repaso y la pregunta va así. Explique la diferencia entre los dos papeles de Jesús. Entonces, recuerdan la historia que estudiamos hace tiempo, en la otra semana, el miércoles. ¿Recuerdan cuál historia fue que estudiamos? Algunos de ustedes no estaban allí, pero está bien. Venía de Mateo 4 para darles una pista. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? La tentación de Jesús. Sí, gracias Narciso, las tentaciones de Jesús. Y hablamos un poco sobre Jesús siendo nuestro ejemplo y Jesús siendo nuestro sustituto. ¿Alguien quiere explicar la diferencia entre esos dos papeles de Jesús? No, no escucho muy bien. Usted no tiene internet, una conexión buena. Oh, lo siento, no escucho muy bien. Ok. Tal vez vamos a Edwin o Narciso. Oh, bienvenida, Susana. Buenas noches. Buenas noches, Eh, pastor. Gracias. bueno, la diferencia sería que primero como ejemplo sería la obediencia Ujú, de Jesús al Padre, pero ujú. también nosotros debemos obedecer, ¿no? Como Él. Yendo un poco más adelante al ministerio de Jesús, Él, por ejemplo, en Mateo 11:29 dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dijo, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros en ese sentido nos dejó el ejemplo. ujú. Y a veces hay prédicas, comentarios que escucho también que dicen que nosotros tenemos que ayunar como él ayunó. No, no me parece que usted va a hacer el comentario al respecto. Ahora, en cuestión de sustitución, ciertamente fue vencer a la tentación, ¿no? Ujú, Y podemos ver ya más adelante en la cruz venció, ¿no? ujú. Y en la resurrección también venció a la muerte, ¿no? Acá sería vencer a Satanás en este relato. Sí, entonces Jesús siendo ejemplo es como una ley para nosotros. Nos dice lo que nos dice lo que tengamos que hacer. Y Jesús siendo sustituto es que Él estaba cumpliendo la ley de Dios en nuestro lugar para que tengamos su perfección. ¿Y cuál verdad o cuál papel es más fundamental? Un momento, pero no pensé que se lo fueran a llevar. Yo pensé que iba a ir a tirar. ¿Cuál papel de Jesús es más fundamental? ¿Cuál verdad es más profunda para nosotros en el La Evangelio? sustitución, ¿no? Sí, exactamente, porque si Jesús hubiera sido solamente un ejemplo, Es habríamos imposible. tenido, no habríamos tenido
confianza, esperanza, ni nada, porque no podemos seguir un ejemplo, una ley perfectamente. Entonces eso nos muestra nuestros pecados. Oh, wow, yo no soy como Jesús, pero esto no fue el propósito principal de su cumplimiento de las leyes de Dios. Su propósito principal fue para ser nuestro sustituto. Entonces, cuando vemos a Jesús venciendo al diablo, debemos aplaudir y estar muy contentos como los hinchas de un equipo de fútbol, quien está ganando, porque Él está ganando por nosotros. ¿Entendido? ¿Hay Sí, una, sí. ¿hay una pregunta? Al otro lado fuera. Sí, adelante, Edwin. La, la pregunta sería, él como ejemplo, como ley, nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿no? Ciertamente no vamos a poder, ¿no?, cumplir perfectamente, pero debemos imitar en eso. Sí, tenemos que tener cuidado con deber y tener que, porque realmente no tenemos que y no debemos que. Es algo que fluye de gratitud. Entonces, la ley muestra nuestros pecados, el Evangelio muestra nuestro Salvador y ahora con alegría, con gozo, con gratitud, queremos seguir el ejemplo de Dios, queremos seguir y cumplir con los mandamientos. No es algo que, necesitamos que hacerlo, tenemos que hacerlo, debemos que hacerlo. No, no, no. Tenemos otra actitud ahora. Gracias. Ujú. Ok, excelente. Si no hay otras preguntas, vamos a seguir con la lección. Y bienvenidos a Daine y también quién más acaba de llegar. A ver, tengo que... tu pizza. ¿Y quién es AQT82? ¿Me escucha? ¿Cuál es su nombre? Hay que activar su micrófono. Ok, pues si quiere hablar más tarde, está bien. Adelante. Ok, vamos a seguir con lección 2, la enseñanza de la autoridad de las escrituras. Y para comenzar, tengo algunas imágenes, algunas fotografías para ustedes. En una de ellas hay un conductor de una orquesta. En el medio hay dos policías. Y a otro lado tenemos un padre con su hijo. ¿Y cuál o qué tienen en común estas imágenes? ¿Qué tienen en común estas imágenes? Autoridad. Autoridad. Exactamente. Autoridad. Exactamente. Entonces, sí, un conductor de una orquesta puede decir, ok, más baja, más alto. Ustedes tienen que tocar o no. Policía, obviamente, tienen cierta autoridad y un padre y un hijo tienen una relación especial y hay autoridad en eso. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más sobre la autoridad, no de personas alrededor de nosotros, pero la autoridad y la base y el fundamento de lo que queremos y en lo que
basamos nuestras enseñanzas y creencias. Y eso es la palabra de Dios. Hay muchas personas en el mundo quienes piensan que, hay cierta persona quien es la autoridad de lo que queremos, las creencias. Hay algunas personas quienes piensan, si tengo un sueño, eso significa que es, puede ser una base para mi creencia. Otras personas dicen, una experiencia o mi razón humana necesita tener sentido para que crea en algo. Pero vamos a ir a algunos pasajes bíblicos para averiguar cuál es nuestra base firme y sólida que tenemos para nuestras creencias, nuestra fe. Una pregunta hasta aquí. Todo bien. Ok, sigamos. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias a mano, pueden usarlas. Yo voy a poner los versículos en la pantalla. Si ustedes están usando sus dispositivos, sus celulares, va a ser un poco chiquita, pero tal vez si tienen ojos buenos, pueden leer la letra. Vamos a ver dos secciones bíblicas. La primera viene de la segunda de Pedro 1, 19 a 21. La segunda viene de Gálatas 1, 6 a 9. Y la última viene de Colosenses 2, 8. Entonces vamos a pensar en esta pregunta. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Alguien quisiera leer la segunda de Pedro 1, 19 a 21 por nosotros? Jesús ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que está en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino en los profetas, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Muchas gracias, William. Y en esta sección bíblica, ¿qué es la autoridad suprema que tenemos? La palabra. La palabra. ¿La palabra de quién? ¿O de quiénes? De Dios. Okay. Bueno, los profetas, que Pues, viene de Dios. Ok, entonces tenemos profetas, seres humanos, escritores humanos, quienes escribieron. ¿Y qué escribieron? Escribieron la palabra de Dios. Entonces, en cierto sentido, podemos decir, hay muchos escritores de la Biblia. Si abrimos nuestras Biblias, vemos Jeremías. Jeremías escribió Jeremías. Vemos Mateo, vemos la segunda de Pedro. Seres humanos escribieron eso, pero hay un solo autor. Dios, por medio del Espíritu Santo, estaba obrando por esos hombres para escribir exactamente lo que él quería que fuera escrito. Muchas veces, pues yo tomo eso del sermón del monte de Jesús. ¿No dejó más? Hay mucha bulla, voy a silenciar a todos. Si quieren hablar,
hay que activar su micrófono, pero eso ayuda un poco. Cuando Jesús predicaba en el monte, hablaba de 2 edificios, de 2 casas. Y la diferencia entre estas 2 casas era su fundamento. Una casa tenía su fundamento, su base en la roca, en la piedra. Y cuando los vientos, las tormentas sacudían esa casa, pues se quedó. Tenía un fundamento sólido. La otra casa tenía su fundamento en la arena. Y cuando las olas vinieron, pues se destruyeron la casa porque no tenía su base. Necesitamos una base firme y lo tenemos en la palabra. Ok, ahora vamos. Primero, ¿hay una pregunta o comentario? ¿Alguien quiere aportar algo? Narciso. Bueno, en este caso tendríamos que decir que la palabra de Dios o la Biblia, en este caso ya tenemos completo, es nuestra autoridad. Ujú. Sí, cierto, Y si verdad. estamos fundados en eso, entonces seremos como esa casa que estamos viendo bien plantada. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Bien dicho. ¿Alguien más? Ok. Vamos a Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Y Gálatas fue una de las primeras cartas escritas y fue escrita inmediatamente después del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él recorría algunas partes de lo que hoy en día es Turquía y él plantaba iglesias en los pueblos y en las ciudades. Y cuando regresó a su congregación materna, pues visitaba estas congregaciones. Pero cuando llegó a Antioquía, donde estaba su base, recibió noticias que los nuevos creyentes estaban despiándose de la palabra que fue predicada, de ese evangelio. Entonces, inmediatamente escribió una carta para advertirles, para ayudarles. Y eso es una parte de eso. Es muy poderoso. Él tiene mucha emoción en lo que está escribiendo porque tiene un gran corazón, no solamente por el evangelio, pero también por esas almas que estaban en riesgo. ¿Alguien quisiera leer esta sección 6 a 9? Susana. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicará un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya lo hemos dicho. Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Muchas gracias, Susana. Susana, ¿puede resumir lo que Pablo está diciendo aquí en esta sección?
lo que nos trata de decir es que si hay alguien que predicara, si alguien predicara el evangelio, un evangelio distinto, nos dice que caiga bajo la maldición, que no hagamos caso, que no Ujú. aceptemos. Sí, exactamente. Y repite eso algunas, 2 veces, que caiga bajo maldición, que caiga bajo maldición. En algunas traducciones dice que sea anatema. Es Ajá, algo muy poderoso. es verdad. Sí, sí. Ah, veo que William quiere aportar algo. Sí, aún el apóstol Pablo dice, aún si yo mismo Ujú, les predico otra cosa o un ángel del cielo, o sea, hay que tener muchísimo cuidado porque nos podemos desviar de lo que es el evangelio puro en sí. ujú, ujú. Sí, exactamente. Hay un gran aprecio para el evangelio aquí que tiene el apóstol Pablo. Si yo predicara algo diferente o un ángel del cielo predicara algo diferente, wow, eso es un gran problema, porque si no viene de Dios, si no viene de su palabra y habla cosas distintas, diferentes que la palabra, wow, no es el evangelio. No hay otro evangelio. Un evangelio que trata de conectar, por ejemplo, en este caso, obras con la obra de Cristo, lo que Cristo hizo. No, esto destruye el evangelio. ¿Una pregunta o comentario? ¿Alguien más? Me gusta la imagen de un mensajero, una persona quien trabaja por el correo, eh, nos da cartas de otras personas. Eh, ese, Sí, ese Ahora sí, el mensajero, oh, aló, aló, hola, hola. eh, quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Cuando dice evangelio, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? O sea, ¿qué evangelio? ¿Será que se refiere aquí al 1 Corintios 15, la vida de Cristo por nosotros y la muerte de Cristo también por nosotros? Ujú, ujú. Sí, eso es el mensaje dulce de la Biblia, que tenemos un Salvador quien vivió una vida perfecta por nosotros en nuestro lugar, como hablamos antes sobre la sustitución, y también murió en la cruz por nuestros pecados. 100% la obra de Cristo. Eso es el Evangelio. Y ujú, una pregunta. Un mensajero no puede cambiar las cartas, no puede abrir los sobres y, oh, yo no quiero que diga esto, entonces voy a borrarlo. No, 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 solamente da la carta. Y eso es nuestro trabajo también. No podemos cambiar el mensaje de Dios, solamente somos los mensajeros y decimos lo que Dios dice. Y compartimos este mensaje con los demás, sin añadir y sin destruir una parte. Y un versículo más, tal vez Daine quiere leer esta parte. amén. Oh, sí, Daniel, ok. Bueno, hermano, quiero comentar al respecto del Evangelio. Ujú, El Evangelio es
de nuestro Señor Jesucristo. El autor del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces hoy en día hay falsas doctrinas, Ujú. de repente otras religiones que un poquito tergiversan la palabra de Dios y no lo comparten tal como debe ser, sino que de repente aumentando, disminuyendo las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, Ujú. predican. A eso se refiere lo que es más que todo aquí, lo que está hablando anteriormente el texto, ¿no? Entonces, gracias hermano, también es importante aprender más la palabra de Dios para profundizar como siervos de Dios. Sí, y Amén. hoy vamos a terminar con una historia de Hechos, capítulo 17, que es una de mis historias favoritas de Hechos, que habla de algunos bereanos quienes escudriñaron las escrituras para averiguar si lo que el apóstol Pablo decía era cierto. Ujú. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ok, vamos a Daine Boba para leer Colosenses 2, 8 por nosotros. Amén. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya, cuídense de que nadie los cautive con la... Va a disculpar que un poco me falla la vista, Oh, está con bien. la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo Ok. y no conforme a Dios. Sí, muchas gracias. ¿Y de qué debemos tener cuidado según este versículo? Bueno, por lo que veo aquí que las escrituras de Dios fueron, la verdad es que fue inspirada por el Espíritu Santo hacia el hombre, porque ya que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y predicaba el Evangelio, él decía que los antiguos profetas hablaban de Moisés y la verdad es que yo lo veo así, ¿no? Que cuando una persona, un grupo de personas pinta un cuadro, todos tenemos nuestra forma de ver diferente. Mas Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para entender. Por eso él hablaba en parábola, para que el que tenía el espíritu entendía y la mente se le era abierta, ¿no? Tenía la sabiduría para entender. En cambio, hoy en día hay muchas personas que ven de diferente forma la palabra de Dios, la interpretan de diferentes formas porque no a todos se le da no a todos Dios le da el entendimiento para que entiendan. Hay algunos que por más que ellos que vean, no pueden ver, o no pueden oír, no pueden escuchar. Entonces Dios le da al que tiene que entender la sabiduría, ¿no? Para que su palabra sea totalmente, como le dijera, dada para el hombre, para que ande en espíritu. Sí, y la palabra de Dios nos da esta sabiduría. Y específicamente, ¿qué no debemos seguir aquí en este versículo? Sí, específicamente. Yo puedo repetir el versículo. Si A ver, desea. a ver, repítalo por favor. Sí, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ya, bueno, aquí también veo de que, por ejemplo, hay personas que no adoran a Cristo, por ejemplo, los católicos, que
comienzan a adorar santos, a hacerle, ¿cómo se dicen? Velorios, músicas vanas, ¿no? Velorios, fiestas paganas, como se dice. Y cada ser humano crea a su manera, más solamente nosotros los cristianos adoramos a Cristo como tiene que ser en espíritu y en verdad. Ujú. Entonces, sí, las cosas que nos alejan de Cristo, especialmente las tradiciones humanas, ¿verdad? Sí, Ujú, así es. Sí, sí. ujú. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este versículo entonces? Sí, Sí, adelante. acá podemos ver claramente la ley y el evangelio, ¿no? La advertencia es de que todas las tradiciones humanas, hoy por hoy en las iglesias están llenos, ¿no? Que tienes que hacer esto, tienes que ayunar, muchos que tienes, pero nos olvidamos de la gracia de Cristo, ¿no? Entonces, debemos ver nosotros, las tradiciones siempre son cómo buscar a Dios. Tienes que hacer algo para encontrar a Dios, ¿no? No que Dios nos busca a nosotros. Sí, desafortunadamente no podemos por naturaleza buscar a Dios, porque por naturaleza estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, como un pastor buscando a una oveja descarriada, Dios nos busca y nos cambia con su corazón. Hay un poco de una conversación en el chat hablando de Halloween, Día de los Muertos. Amén. Hay ¿Puedo al- comentar? Sí, por favor. Gracias, hermano Natán. Y en este punto, más que todo, dice acá, eh, cuídense de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ujú, Entonces, en este punto, más que todo, trata porque la humanidad tiene varias costumbres, varias tradiciones, entonces, lo que más o menos aparta a, a los hijos de Dios o a los verdaderos cristianos, que eso no está conforme a la palabra de Dios, sino es más que todo viene del mundo y de la persona y no de Cristo. Entonces, de eso nosotros tenemos que cuidarnos y más que todo seguir a Cristo, ¿no? Conforme su palabra. ujú. Amén. Amén. Gracias. Es verdad. ¿Alguien más quiere Nada más hablar? sería. Suficiente ahí nomás. Sí. Pues con cosas como Halloween, pues yo tengo algunos recuerdos muy lindos cuando era niño. am, Tenía mi vestido, pues no vestido, disfraz y todo, y con dulces. Y pues en esas tradiciones no hay nada malo. Pues si entramos en una situación en que personas realmente están tratando de conectarse con espíritus malignos y con otras cosas, ok, debemos tener cuidado con eso. Pero cuando hay niños y niños caminando por las calles pidiendo dulces, eso no tiene que ver nada ah, con los artes negros o algo así. Son tradiciones más o menos infantiles y no hacen daño. Pregunta. Sí. En mi país se acerca el Día de los Difuntos, ¿no? Y Ujú. hay en esta tradición la creencia de que las almas vienen, ¿no? ¿Y qué podemos decir al respecto? Sí, necesitamos hablar lo que la Biblia, la palabra nos dice. Entonces, si se trata de la muerte, sabemos que los creyentes en Jesús, nosotros vamos al cielo cuando nos moramos. Entonces, y también los espíritus de los
que no creen, los incrédulos, van al infierno. Entonces no están caminando o tratando de atacar a otras personas. Ujú. No sé, ¿usted tiene una pregunta específica sobre el Día de los Muertos? Sí, o sea, tener un pasaje bíblico donde no podemos ser bien, ellos creen que vienen las almas, ¿no? Y esperan las almas, ¿cómo podemos responder a ellos bíblicamente, ¿no? Aún ahí en el círculo cristiano pasa eso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, a ver, déjeme pensar en un versículo específico. Pues pueden hablar sobre la parábola de Lázaro y el Por rico. ejemplo, Es eh, arrogante. cuando, por ejemplo, el hijo de David que tuvo con la mujer con la madre de Salomón, su primer hijo que tuvieron cuando ella quedó embarazada por el pecado, ¿no ve? Que habían tenido, de que ella era una mujer casada Ujú, y el niño nació muerto, ¿no ve? ujú, Entonces él ayunaba y mientras que él tenía esperanza de que su hijo viva, ayunaba y pedía a Dios que perdone sus pecados, ¿no? Pero cuando el niño muere, porque Dios le dice que el niño iba a morir, entonces él se trajo el mejor banquete, se cambió de ropa, o sea, y le dice el profeta por qué él, digamos, cambió, ¿no? Si ujú. minutos antes y él estaba de muerte, pero ya él estaba bien animado cuando el niño muere, porque él dice ahí claramente de que su hijo estaba ya con Dios y de que ya muerto nada podía hacer, digamos, ¿no? Sí, Era además de... Entonces, y pienso que para nosotros los cristianos nos queda claro que el muerto, muerto está, pues, ¿no? sí, Y por ejemplo, este mes de noviembre se recuerda el Día de los Muertos, pero para los religiosos, los que tienen, digamos, esas creencias, sí, es difícil cambiar a una persona de su tradición, ¿no? Y lamentablemente eso pasa hasta con nuestra familia. Tenemos que respetar su fe, digamos, su forma de creer en eso, porque no se les puede cambiar. Y no es porque no tengan conocimiento, porque ellos conocen la Biblia, pero siguen creyendo de que los muertos, el Día de los Muertos bajan y que le hacen las mejores comidas, porque según ellos eso le gustaba al difunto. Y dicen que esa fecha ellos bajan, pues, ¿no? sí, Pero la, sí, desafortunadamente no basan sus creencias en la Biblia. Y buen ejemplo sobre David, porque él aún dice, yo voy a ir a donde él está. Entonces, al cielo. Si ustedes quieren hablar un poco más sobre la muerte y también el fin del mundo, la primera de Tesalonicenses 4 y 5 es un buen comienzo. También pensando en la resurrección, que pensemos en Juan 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pueden comenzar con esos versículos, o pues esos capítulos. ¿Está bien, Narciso? Sí, 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 sí. Ahora, en Hebreos, no recuerdo exactamente, 9:27 creo que está, donde dice establecido que los hombres vivan una vez después del juicio. Puede ser esos textos, ¿no? O sea, Sí, para una esos persona también. que tiene conocimiento de la Biblia, pero aún persiste en eso, ¿no? Es necesario hablarles, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y pues el corazón humano es duro, pero la palabra de Dios es fuerte.
Entonces, si constantemente estamos aplicando la Biblia a una situación, aún personas cambian. Gracias a Dios. En su poder nos cambia. Amén. Excelente. Ok, sigamos. Ok, yo tengo una lista aquí y yo quiero que escojan una palabra o frase y explique por qué no es un buen fundamento de nuestra fe. La lista es un líder reconocido, experiencia personal, una tradición, la razón humana, las emociones y un sueño. Entonces, esta lista son algunas cosas que no debemos poner como nuestro fundamento y yo quiero que expliquen las un poco más. ¿Quién quiere ir primero? Daniel. Bueno, respecto a estos puntos, más que todo, la razón humana, no siempre la palabra de Dios se basa en una razón humana, porque eso es la palabra de Dios trasciende la razón humana. Ujú. Entonces, es por eso que esta parte no sería como fundamento de nuestra fe. Para que sea fundamento de nuestra fe, tiene que estar basado en la Biblia, en la palabra de Dios, eh, en varios textos de la Biblia. Entonces, en base a eso, nosotros podemos de repente fundamentar nuestra fe. Pero aquí, más que todo, la razón humana no siempre es de acuerdo a la palabra de Dios. Ujú. Amén, hermano. Muy bien, gracias, porque Dios es Dios y algunas cosas, muchas cosas son más grandes que nuestras mentes. No podemos entender la Trinidad, Dios Trino, tres personas en un solo Dios, pero la Biblia claramente enseña la Trinidad. Entonces decimos, ok, Dios, tú eres más sabio que yo, entonces voy a creer eso porque tú lo sabes. Eso sería un ejemplo de eso. Amén. ¿Alguien más quiere tomar otra de la lista? La emoción humana. Ok. Yo veo hoy en día que muchas personas, por ejemplo, se dejan llevar por la emoción a veces, ¿no? Mas no agarran espíritu. Aún estando en la iglesia, van, adoran, conocen de la palabra, pero la palabra es Dios entrando en su vida de uno, ¿no? Y Dios nos enseña, en su palabra nos pide que perdonemos, que nos dejemos el orgullo, que amemos a nuestro prójimo igual como a nosotros mismos, pero nosotros tenemos el corazón duro. La palabra no entró, Dios no entró en nuestra vida. Entonces, a mismos hay muchos cristianos que aún yendo a la iglesia son llevados por las emociones, hablan el nombre de Dios, más como él dice, su corazón está lejos de él, ¿no? Entonces, una persona cuando agarra la palabra y Dios entró en su vida, porque la palabra es Dios entrando en la vida de uno, entonces esa persona no es movida por emociones. Esa persona agarró el espíritu de Dios. Y de ahí viene la transformación, ¿no? Que ya uno viene el nuevo nacimiento, el amor al prójimo, aprende a perdonar, porque ya no es movido por las emociones. Hay mucha gente que años le tira en las iglesias movido por emociones. Les gusta ir a adorar, mas no agarrar un espíritu, porque salen de ahí todavía practican cosas que nos separa de Dios. Sí, gracias. Entonces, y también quiero añadir, pues las emociones tienen altas y bajas.
Entonces, si solamente tenemos confianza en Dios, cuando tengamos una emoción muy alta, de alegría, de gozo, ¿qué pasará cuando tenemos emociones bajas? No, queremos poner nuestra confianza en las promesas de Dios que son más estables que nuestras emociones. Gracias. ¿Alguien quiere tomar otra de la lista? William. Sí, yo sueño. Okay. No puedo hacer que un sueño sea el fundamento de mi fe. Sí, porque los... Puede hablar, más bien busco que Dios me hable en su palabra, no a través de mis sueños. Excelente, sí. No sabemos, la Biblia muchas veces habla del diablo como un ángel de la luz. Entonces, él puede disfrazarse y, no sé, entrar en nuestros sueños. ¿Cómo sabemos? No, necesitamos poner nuestra confianza en la palabra. Gracias. Yo puedo tomar, hemos hablado de las tradiciones antes. También en la experiencia personal y un líder reconocido, si un líder con mucho carisma y todo empieza a hablar y decir y predicar cosas que no son bíblicas, ojo, necesitamos tener cuidado, corregirle, y si no cambia, si no se arrepiente, necesitamos alejarnos de esa situación, porque es como veneno cuando haya doctrinas falsas. Ok, yo tengo algunos diagramas de algunas iglesias y sus bases. Algunas iglesias, desafortunadamente, ponen la prioridad a las tradiciones, le ponen la importancia a las tradiciones, y la Biblia no tanto, la razón no tanto y la experiencia no tanto. Algunas iglesias aprecian la Biblia, pero aprecian las experiencias, las emociones y lo que nos sentimos más que la Biblia. Entonces, le dan la importancia a la experiencia. Hay otras iglesias que también aprecian la Biblia, pero quieren usar la razón humana como la reina en vez de la sierva. La reina como la autoridad sobre la Biblia en vez de ayudándonos a entender la Biblia. Porque necesito la razón para leer la Biblia, pero mi razón humana, como nuestro hermano acaba de explicar muy bien, no debe ser la autoridad, porque Dios es más grande que nosotros. Y la iglesia D es la iglesia que aprecia la Biblia como su fundamento, Dios, su base de todo. soy Dios santo. Santo, santo. Si ustedes quieren saber un poco de nosotros, tenemos en academiacristo.com acerca de nosotros. Entonces pueden leer sobre nuestras creencias, sobre la Biblia, sobre la fe, sobre la gracia. Desafortunadamente no tenemos tiempo hoy para leer esta sección, pero de todos modos vayan allá a este sitio, exploren el sitio. Hay muchos recursos también ahí que pueden leer allí. Y vamos a saltar eso y terminar con eso. También en esta lección queremos profundizar
la sección de consolidar. Si ustedes recuerdan, hay 5 preguntas que hacemos en cada historia para aplicar la historia a nuestra vida. La primera es, ¿de qué se trata la historia? Entonces, en pocas palabras, palabras suyas, ¿de qué se trata? Un resumen. La segunda es un poco más personal. ¿Qué pecado quiero confesarle a Dios? Y este es un mensaje amargo de Dios. Tenemos un resumen del propósito de la ley aquí en Romanos 3:20, que dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, la ley no nos puede salvar. No somos salvados por nuestras obras. La ley tiene un propósito de ser un espejo. En un espejo yo puedo ver mi cara. Y si tengo un poco de comida o algo ahí, yo pues lo veo. Pero con pecado, pues con comida yo puedo limpiarme, pero con pecado, cuando veo mi pecado en el espejo de la ley, no puedo limpiarme. Veo que soy un vil pecador, que merezco el castigo eterno de Dios. Y me hace triste, porque no puedo usar la ley para salvarme. En eso necesitamos ir a las buenas noticias. Y por eso tenemos la pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en estos versículos? Y hay muchas maneras en las que Dios muestra su amor, pero obviamente lo más grande demostración de su amor es en Jesucristo. Y vemos un resumen de eso. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el grano del Evangelio. La pregunta 4 es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Entonces, de gratitud queremos hacer cosas. Estas obras buenas no ganan el favor de Dios. No, son de gratitud cuando damos gracias a Dios. Y la quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Entonces, queremos llevar este mensaje que hemos leído en su palabra a otras personas. Nunca queremos olvidar ese punto importante. Ok, y también la tarea, voy a colocar todo esto en el grupo de WhatsApp, pero ver el video para la lección 3. Tenemos algunos versículos claves, Romanos 3:20 y 5:8. Y para memorizar las 5 preguntas para consolidar. Yo sé que hice esta parte muy rápido,